Bien, hoy nosotros estuvimos hablando, la pastora y yo ayer, y decíamos sobre la importancia de entender cuando Dios nos llama, cómo el Señor efectúa ese llamado en tu vida y quiénes son los llamados. Fíjate que todos somos llamados, no hay nadie que no haya sido llamado por Dios. De hecho, la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2, verso 10, hablando el apóstol Pablo, dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Todos somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. ¿Desde cuándo? Desde antes de que tú nacieras ya Dios había designado algo, una asignación para tu vida, un servicio, un talento, un ministerio. Dice el libro de Efesios capítulo 4 verso 8, porque Él subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, dando dones a los hombres. Yo no sé quién de los que me oyen, lo que me ven hoy han dicho: yo no tengo nada, yo no tengo ministerio, yo solamente voy a la iglesia porque sí. No, hay algo que hay dentro de ti que es importante que lo actives, porque para eso Dios te llamó. Muchas personas dicen: yo sé que yo nací para adorar a Dios. Sin embargo, pastora, parte importante de nuestra adoración a Dios es usar el llamado que Dios te dio. Y me he dado cuenta que cada vez que un arquitecto va a construir un edificio, él no lo hace y después piensa para qué lo hizo, sino que antes de hacerlo ya él sabía para qué lo iba a hacer. De igual manera, cuando Dios te creó, ya él sabía para qué te había creado. Si vemos el libro de Jeremías capítulo 1 verso 5, dice la palabra del Señor: antes de que te formases en el vientre ya yo te conocí, antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. No había nacido Jeremías y ya era profeta. Es importante entender que Dios te llamó a algo. Hay algo importante dentro de ti que Dios quiere que lo actives, ¿verdad que sí, pastora? Eso es cierto, pastora. Y yo le digo a nuestra gente: mira, no te preocupes, porque el llamado no es solamente que estés detrás de un púlpito, porque como qué fiebre esa, pastora. Todo mundo quiere estar detrás de un púlpito, y la verdad que es una tremenda... Es algo muy peligroso si Dios no te ha llamado y no te ha puesto en ese lugar. Es algo peligroso. Es peligroso porque Dios te tiene que respaldar. Dios tiene que respaldar, y Dios no se equivoca. Cuando Dios te hace un llamado, Él sabe para qué Él te necesita. Lo bonito aquí es que nosotros entendamos y le digamos a Dios: Dios, aquí estoy, ¿para qué tú me necesitas? Así es, y Dios te va a decir para qué Él te necesita y dónde te va a poner. Así es, todos, dice la Biblia, que somos parte de un mismo cuerpo, donde la mano necesita del pie, la nariz necesita del oído, la boca necesita de todo lo que tiene el cuerpo, de los ojos, porque todos somos necesarios. Sin embargo, no todos hacemos lo mismo. Es importante que tú sepas que los ministerios de púlpito los sostienen otros ministerios que no son de púlpito. Cada uno nos sostenemos del otro, por eso todos no somos iguales. Porque yo tengo cosas que quizás tú no tienes, pero igual tú tienes cosas que yo necesito, y por eso nos necesitamos todos. Eso es así. Es importante, pastor, entender que cuando Dios nos llama, a Dios le interesa que tú no quieras lo de nadie. Tú no tienes que envidiar a nadie ni querer lo de nadie, porque la idea es que tú descubras cuál es tu llamado y que tú puedas enfocarte en él y desarrollarlo al máximo. No es importante saber: mira, que si yo quiero ser aquel, si yo me gusta el ministerio de aquel y me gustaría ser así. Dios dice: ¿por qué no te atreves mejor a desenterrar lo que yo sí deposité dentro de ti? Yo te reto hoy, te animo a que busques qué es lo que haces bien y lo pongas en práctica para Dios. Quizás me vas a decir: pastor, es que yo realmente no sé lo que hago bien. Pues bien, entonces quizás sería bueno que te actives en los ministerios de la iglesia. Sirve. Servir es la manera como te das cuenta para qué eres bueno. Si no te involucras, quizás nunca te vayas a dar cuenta para qué fuiste llamado. En días pasados miraba un programa interesante sobre lo que son las habilidades del ser humano, algo complejo, decía un científico, porque el ser humano está diseñado con 500 a 700 habilidades que muchas veces no sabe que tiene, pero las tiene. Esto me anima porque me pone a pensar en lo que hace Dios. Dice el libro de Santiago capítulo 1 verso 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios te dio dones y talentos para que los uses. Sin embargo, también están los ministerios.
Los talentos son las cosas que hacemos bien. El ministerio es el llamado. Mucha gente yo sé que me está mirando ahora que es llamada. Mucha gente que nos está escuchando quizás incluso a través del internet, que fuiste llamado, fuiste marcado. Hay un destino glorioso para ti. Sin embargo, antes de que ese llamado se desarrolle en tu vida, Dios siempre te va a permitir estar al lado de personas que estén un poquito más desarrolladas que tú. En este caso serían tus pastores, tus líderes, personas que Dios tiene el propósito de que te quedes con ellos hasta que sea el tiempo. Y si vemos bíblicamente, esto es muy común. Por ejemplo, tenemos el caso de Josué. Josué estuvo bajo la cobertura de Moisés y aprendió de Moisés. Dios quiere que tú aprendas de la gente que tiene al lado. Solamente porque el Señor te mande a decir a través de un profeta o a través de alguien, eres profeta o eres pastor, eso no significa que tienes que correr a poner una iglesia o a irte a profetizar. Dios dice, te marqué como pastor, te marqué como profeta, pero quizás en la hora de Dios es que te desarrolles y aprendas de las personas que Él te ha puesto al lado. Vemos que Elías fue el mentor de Eliseo. Vemos incluso también que el mismo Jesús se dejó bautizar por Juan el Bautista. Y el dejarse bautizar por un maestro era símbolo de que se le seguía aquel que bautizaba. Es decir, en cierto modo, Jesús se unió a lo que decía Juan el Bautista cuando él fue bautizado por él. Por eso Juan el Bautista le dice, pero yo necesito que tú me bautices y tú vienes donde mí para que yo te bautice a ti. Y el Señor le responde, no es necesario que así sea. Yo tengo que seguirte a ti. Yo voy a someterme ahora a ti, a lo que tú dices, bautízame tú a mí. Fíjate cómo, siendo el ministerio de Jesús más grande que el de Juan el Bautista, el Señor en un momento dado se puso a que Juan lo bautizara. Quizás tú dirás, es que mi llamado es más grande que la gente que me dirige. Aunque sea más grande tu llamado, llega un tiempo donde te tienes que someter a personas que son más pequeñas. Porque aunque tú lo veas pequeño, son la gente que tienen lo que Dios necesita ahora para darte a ti. Así es que yo te recomiendo que esperes el tiempo, pastora, porque es interesante saber que cuando algo se da antes de tiempo, si pones un pollo al horno y lo sacas antes de tiempo, en vez de alimentarte te va a producir un problema, te va a caer mal, te va a dar mala digestión. Un bebé tiene 9 meses de gestación en el vientre de su madre. Si lo sacas antes va a tener deficiencia. Hay órganos del bebé que no se van a llegar a reproducir como debe de ser. Entonces el Señor dice, no me vueles peldaños, espera, porque te quiero sólido. Por eso es que le falta muchas veces, pastora, mucha solidez a ciertos ministerios, porque se van del lugar antes de tiempo. ¿Qué usted puede decir de eso, pastora? ¿Qué no te puedo decir de eso? ¿Qué no te puedo decir de eso? De aquí han salido personas que porque soñaron no sé qué tantas cosas, otros porque fueron a un lugar y les dijeron un profeta o por medio de una profeta que estaban listos. Si nosotros que estamos aquí sabemos la solvencia de los miembros, sabemos si son gente fiel, si son gente leal, si ofrendan, si diezman, si practican el evangelio, si viven el evangelio, nosotros lo sabemos. Si hay alguien en la iglesia que sabe de la vida de sus miembros, somos nosotros. Obviamente cuando Dios tiene un llamado para alguien, yo creo que hay una cabeza, ¿verdad? Dios es la cabeza, pero tiene a un pastor, al ángel de la iglesia, al que le va a indicar, mira, aquel hombre está preparado, este se está preparando más, se está metiendo más en mi presencia, yo creo que puedes contar con él, yo creo que puedes ser enviado, pero no lo sueltes, porque imagínate, una madre jamás soltaría a su hijo solo y que se vaya y se caiga, ¿verdad? No, siempre va a haber un ministerio, un llamado, pero va a salir y va a tener que tener cuidado. Hay gente que no le gusta que lo cuiden, hay hijos, hay niños que no les gusta que la mamá le agarre la mano o el papá, porque ellos piensan que ya lo saben todo. Todavía no aprenden a caminar y ya quieren correr. Esto, ¿verdad? Viene tipificando a los niños con hombres y mujeres que piensan que Dios les llamó. Amén. Y tristemente después los miras tú solos, ¿verdad? Solos, ¿por qué? Porque fueron como la planta silvestre, salieron como la planta silvestre sin quien les diera cuidado, sin quien las formase, sin quien les pusiera agua para que empezaran a dar fruto. Exacto. ¿Verdad? Hay personas que han salido así
como la higuera sin fruto, ¿verdad? Y Dios y el Hijo Jesucristo dice, Señor, pues dales otra oportunidad. Amén. Solos metieron la pata. Amén. Solos la regaron, solos se fueron, solos hablaron. Señor, pues dales otra oportunidad a ver qué pasa. Amén. ¿Verdad? Porque se precipitaron, hicieron como Sara, se precipitaron a los planes de Dios. Tú estás hablando a que esperen la persona en el tiempo de Dios, y yo no puedo, hay algo en mi vida que no puedo entender todavía, Yesenia. Yo todavía le pregunto a Dios, Dios, nos hiciste el llamamiento a nosotros, algo que nosotros no hubiéramos querido, si hemos sabido la responsabilidad tan fuerte, tan grande que es estar al frente de un ministerio. Es algo tremendo, sí. Algo de tenerle temor a Dios. Sí. Y hay gente que no, que porque soñó y pasa, y van y ponen su changarro. Yo le digo changarro porque no puede ser iglesia. Una persona que solo sueña y dice yo y ya me voy, y hasta eso dice me voy solo, y a la hora de que te das cuenta tienen la mitad de la gente, sí, de esa iglesia. Entonces, ¿quién está mintiendo? Entonces, ¿cómo te explicas eso de que Dios te llamó a ti solo y tienes gente de otra iglesia, en vez de irte a ganar las almas? Sí. ¿Verdad? De que pagar un precio y que sepas cómo se gana un alma. Así es. Yo no puedo entender esa gente que dice Dios me llamó, pero se lleva el montón de gente, hace su iglesia y ojo, he escuchado de gente que se ha ido y ha dicho tan descaradamente y tan sinvergüenzas que dicen, con 10 personas, 10 familias que yo tengo 10 diezmos, y con esos 10 diezmos yo la hago. Imagínate qué mente tan podrida y tan mediocre que tienen, que no piensan, o sea, están tan... Sí, así es. ¿Para qué te digo? La Biblia dice que por todo lo que el hombre haga va a tener que dar cuenta delante de Dios. Por todo lo que el hombre haga. Yo creo que tu talento no fue dado a ti para que dividas, para que dañes. Quiero quizás volver hacia atrás, quizás para que me tomes la línea hoy de lo que Dios me pone para tu vida. Número 1, todo el mundo fue llamado a algo. Necesitas usar el llamado que tienes, pero para usarlo no tienes que ir tú. Si estás llamado a ser pastor, quiero decirte que el pastor lo que hace es que cuida a las ovejas. Incluso donde tú estás, bajo la cobertura de tu pastor, tú lo puedes ayudar a ir a pastorear esas ovejas que tienes. No tienes que irte a poner una iglesia si no es el tiempo. Dios te tiene donde estás para entrenarte. Pero además de ser pastor, hay otros ministerios. Quizás Dios te llamó a levantar al que se cae, a dar consejo al que está abatido, oprimido. Yo quiero decirte que no solamente el ministerio es a pastorear ni a predicar. Hay un talento, hay un don en ti que tiene que activarse hoy. No dejes que te pase un día más, porque Dios te va a pedir cuenta por lo que te ha dado. Quizás tú me dirás, es que el lugar donde yo estoy es complicado, es difícil, no crece nadie ahí. Tú vas a crecer ahí, porque pone sus plantas en terrenos difíciles para decirle al mundo, lo que yo planto crece, no importa el terreno. Y sabes algo, el éxito es hacer lo que se puede hacer con lo que se tiene en el lugar donde se está. Quizás muchas veces la gente dice, es que tener éxito es tener una gran iglesia de miles y miles. El Señor dice, no, tener éxito es hacer lo que tú puedes hacer. Piensa en lo que tú puedes hacer que no estás haciendo y hazlo. Tener éxito es lo que puedes hacer con lo que tienes. Quizás dirás, pero yo me faltan cosas. Dice el Señor, no pienses en lo que te hace falta. Piensa en lo que sí tienes que no estás usando. Entonces, es hacer lo que puedo con lo que tengo en el lugar donde estoy. El Señor dice, no me digas que si hubieses estado en otro lugar es donde estás. Pero la iglesia donde estoy es complicada, por eso Dios te tiene ahí. Ese es tu lugar, crece, activa los dones y el llamado que Dios te ha dado. Sabes que venía pensando mientras venía, pastora, que el don de Dios para nosotros es regalo de Él para nosotros, pero lo que hacemos con el don es el regalo nuestro para Dios. Amén. Entonces, yo creo, pastora, que es importante además entender que no es muy tarde. Quizás tú dirás, es que ya yo llevo todos estos años que no he hecho nada, pero vamos, levántate hoy. Ya no dejes que pase un día más, ¿verdad? Sí. ¿Sabe, pastora? El otro día me tocó enterrar a alguien de mi iglesia. Fue muy triste porque fue un anciano de nuestra congregación que falleció y me tocó ir al cementerio. Pero en el cementerio yo vi algo que me llamó la atención. Y fue la fecha de una lápida de un difunto. Una fecha que era el nacimiento y la otra que era el día de la muerte. Y yo miré que entre esas dos fechas había una rayita que es el guión.
el guión que separa una fecha de la otra. Y algo dentro de mí me dijo, ¿sabes? Lo importante no es la fecha del nacimiento ni la fecha de la muerte, sino esa rayita pequeñita que divide las dos fechas, porque en esa rayita pequeñita está la vida. En esa rayita pequeñita está lo que esa persona hizo durante toda la vida. Tú no estás muy viejo para activar el don. Tú no estás muy joven para activar el don. No, el Señor usa niños, el Señor usa ancianos, el Señor usa personas con flaquezas, el Señor usa personas con no tanta fluidez. Tú dirás, es que yo no sé hablar bien, o yo no sé, mi ministerio no es tan, tú ves, tan dinámico así como el de otros. No, es que el Señor no tiene a todo el mundo dinámico aquí. Hay personas tímidas que tienen también una área de fortaleza que no la tiene el dinámico. En otras palabras, descubre y activa tu don. Espera el tiempo de Dios para que puedas entonces, si te llega la hora de salir, pues Dios sabe cómo hacerlo, Dios sabe cómo sacarte. Y yo he visto, pastora, que cuando el Señor le llega la hora de sacar a esos ministerios que están bajo nuestra cobertura, muchas veces el Señor trata directamente con los pastores. Y qué lindo es cuando salimos de los lugares bajo la cobertura de Dios, que no es yo por una rebeldía, sino que mi propio pastor reconoce y dice, sabes, le llegó la hora a la hermana tal, ya Dios me lo dijo, y como que se produce ese orden. En Dios todo debe de ser ordenado, porque en la medida de orden que lleves, así serán tus frutos. Amén. Es que es muy importante, Yesenia, salir por la puerta. Sal por la puerta. Cuando tú tengas algo y te sientas ya súper, ¿verdad? Ya preparado o preparada, o tengas deseos o qué sé yo, ¿verdad? De salir y ministrar y hablar. De hecho, nuestro llamado es salir y hablarle a las almas. O sea, tú tienes un llamado ya. Tú tienes un llamado ya de ir y traer almas, ir, orar por los enfermos, ir y estar orando, hablando ahí en tu trabajo, en tu vecindario, donde sea. Ese es tu llamado, ese es nuestro llamado, de ir a traer almas. Entonces, hay gente que dice, estoy esperando el llamado, estoy esperando a ver qué Dios me va a poner a hacer. De antemano ya te digo, Dios, tú ya tienes un llamado, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia, tú bien lo decías ahorita, Yesenia, simplemente tú y yo estamos aquí ahorita en televisión, pero tenemos gente a nuestro alrededor, que si no fuera por esa gente, nosotros, tú y yo, pues ¿cómo estaríamos aquí? ¿Verdad? La gente que está a nuestro alrededor tiene llamados, unos para estar en las cámaras, otros para estar en controles, ¿verdad? Otras mujeres para venir a arreglar micrófonos, venir a decirte, ¿sabes qué? Tiene mal el maquillaje, o necesita maquillaje, o siéntese bien, o qué sé yo. Necesitamos, esas personas tienen un llamado, y ese llamado es especial, y nosotros agradecemos a Dios por ese llamado que Dios ha hecho en esas personas. Así es. Porque se dejan usar por Dios en cualquier terreno, en cualquier territorio, como tú bien lo estabas diciendo hace unos momentos. Muy bien. No esperes algo específico, y si tienes que salir, ¿verdad? Y si el pastor ya vio que el Espíritu Santo está en ti y tienes un gran potencial para ser enviado, vas a salir bajo la bendición de Dios, que es la más importante. Cuando tú sales por la puerta, sales con la bendición de Dios, con la bendición pastoral y con la bendición congregacional. Amén, pastora. Entonces, eso va a ser un grande apoyo para ti, para tu vida, para tu ministerio, en dado caso de que Dios ya lo tenga establecido. Pero salte brincando por las ventanas, salte por la puerta de atrás, y eso me dice a mí que hay algo mal. Amén. Que hay algo mal en tu vida, porque tú te estás saltando las ventanas, estás brincando por las ventanas. Si eres un príncipe, si eres un hijo de Dios, sal como hijo de Dios con tu frente en alto y sal por la puerta. Nunca por la puerta de atrás, que nadie me vea, que nadie sepa. ¿Por qué? Porque hay algo mal. Desde ese momento empezó a haber ya algo mal ahí. Exacto, yo creo que todo lo de Dios es por niveles. Recuerdo que cuando me convertí en mi iglesia allá en Long Island, lo primero que yo comencé a hacer, no porque nadie me dijo, sino porque yo quise y sentí de Dios hacerlo, fue limpiar la iglesia, pastora. Yo iba y me unía al equipo de limpieza, limpiaba los baños, limpiaba los muebles, limpiaba el altar con tanto gozo. Yo lo hacía para Dios. Luego me pusieron a trabajar con los niños, luego con los jóvenes. Luego el Señor permitió que yo conociera a mi esposo, que es pastor, y entonces de ahí
De entonces, cuando ya yo había trabajado con los baños, los muebles, la limpieza, los niños, los jóvenes, mi propio pastor me ungió y me dijo, sabes, Yesenia, te llegó la hora. Yo sabía que eras llamada, yo sabía que había sido marcada, yo ahora te tengo que ungir para que te vaya bien. Y le doy gloria a Dios por mi pastor que me ungió y me fue bien. Y hoy ya yo tengo 15 años pastoreando una iglesia al lado de mi esposo en Santo Domingo, 7 años en el ministerio de evangelismo. Pero hoy quizás la gente me dice, ¿cómo llegaste ahí? Fue por niveles. Yo no quería saltar niveles porque todo lo que tú saltas te va a hacer falta más adelante. Hay una base en el camino, hay una experiencia que tú la vas a necesitar. Dios no tiene prisa porque todo lo que se hace rápido a la carrera no queda bien. El otro día yo leí algo interesante sobre cómo crece el roble y cómo crece un hongo. Un hongo crece de la noche a la mañana. Y mira, así mismo, tú lo ves, no está, mañana está, pero un roble dura hasta 50 años para crecer. Sin embargo, lo que se construye con el roble es duradero, permanece, soporta crisis, soporta estrellones, soporta maltratos. Cuando tú creces con fundamento sólido, por Dios primero y después por tus líderes, cuando te llega la hora del soporte, de la pelea, tú vas a tener fundamento. Por eso muchas gentes que se mandan solos, sin orden, tienen ministerios que así mismo como surgieron rápido, pastora, también se desvanecen rápido. Exacto. Tú no estás llamado a eso, tú estás llamado a hacer las cosas en el orden de Dios. Mi consejo para ti en el nombre del Señor es que desde hoy te actives, pero en el lugar donde estás, con lo que tienes y hagas lo que puedes con el ministerio que Dios te ha puesto para que te cubra, que son tus líderes y son tus pastores. Claro que sí. También quiero decirte, Yesenia, que es bien importante. Tú dices, es por niveles, sí, pero tú obedeciste. Tú estabas en obediencia, sí. Que si hay que hacer esto y que no hay nada más satisfactorio para nosotros, ¿verdad? Los ministros o los pastores, que gente diga, ¿qué hago? ¿En qué ayudo? ¿Qué apoyo? Póngame a hacer algo, necesito hacer algo. Ahí hay pasión por Dios. Gloria y yo creo que los servidores de Dios debe de haber una pasión por dentro. ¿Para qué? Para que la casa de Dios esté linda, esté en orden, pero se necesitan servidores con pasión y servidores en obediencia también. Si a Yesenia le dijeron, ponte a cuidar niños, mira, ayuda con los niños, ayuda con esto, con lo otro, ella se fue por nivel. Y lo mismo pasó en mi vida. Okay. Lo mismo pasó en mi vida. A mí me dijo mi pastor, ¿sabes qué? Yo quiero que estés con los jóvenes, como líder de jóvenes. Entonces, yo empecé, yo no dije no, es un reto para mí. Le dije, nunca he estado con jóvenes, no sé cómo vaya a hacerlo, pero lo que sí estoy segura es que Dios me va a ayudar. Amén. Y algo que hice fue obedecer a mi pastor. Yo no le dije, no porque no puedo, no salí con ñoñerías, como dicen, ¿verdad? Sino que dije, nunca lo he hecho, pero lo puedo aprender. Interesante punto. Nunca lo he hecho, pero yo sé que Dios me va a ayudar. O sea, había disposición en mi vida. Amén. Pastor, es muy importante lo que usted acaba de decir. Personas dicen, es que yo nunca lo he hecho, es que yo no lo sé hacer. Precisamente por eso tienes que, cuando tu líder, tu pastor, tu pastora te dice, sabes, te necesito en esto, hazlo aunque sientas que no tienes la capacidad. Dios premia la obediencia y Dios incluso por ver tu obediencia te va a respaldar, y cuando viene a ver algo que tú pensaste que no tenías, te vuelves un líder extraordinario ahí, porque es en el servicio que puedes comenzar a descubrir para qué fuiste llamado. Quizás si nunca te activas en nada, nunca vas a darte cuenta para qué eres bueno. Tienes que comenzar algo para que entonces en el camino veas. Quizás tú me vas a decir, y si no soy bueno, pues no lo mires como un fracaso. Míralo como un experimento que hiciste, y quizás lo que Dios te dice, sigue buscando. Y el pastor, incluso la pastora, va a decir, no, sabes, yo he visto que eres bueno aquí. Por eso es que cuando también nuestros pastores nos hablan, tenemos que obedecerle, porque incluso cosas que los demás no ven en ti, tus pastores sí lo ven en ti. Y que incluso, pastora, cosas que muchas veces nuestros miembros no ven en ellos mismos. Ellos mismos, yo le he dicho a algunas hermanas y hermanos de allá, mira, creo que tienes potencial para enseñar. Y me dicen, ¿usted cree, pastora? Es que no creo. Digo, pero inténtalo. Y luego entonces se dan los mejores maestros. Yo quiero que tú sepas que Dios le ha dado visión a la gente que está alrededor tuyo para que pueda ayudarte
a desatar esos dones y talentos que tienes para la gloria del Señor. Algo muy importante, Yesenia, que yo quisiera añadir, ¿verdad? Aquí en este programa, es que el crecimiento y la madurez del creyente, y cuando Dios tiene un plan y un propósito maravilloso en la vida del ser humano, del hombre o la mujer, para que haya un crecimiento y una madurez, te tienes que rodear de gente positiva, nada de gente negativa. ¿Por qué? Porque como Dios va a usar tu vida, la gente que está a tu alrededor va a decir, ay, ¿para qué lo haces? ¿Y para qué vas a hacer esto? Y te tumba el ánimo y tú también le sigues y dices, sí es cierto, ¿para qué lo voy a hacer? Pero sabes que lo que esa persona no sabe, o lo que las personas que están a tu alrededor no saben, es que Dios tiene un propósito en tu vida. Entonces, algo que tienes que tener, si quieres crecer, quieres madurar, quieres que Dios te lleve a otro nivel, tienes que rodearte de gente positiva, gente que va a estar ahí y no te va a desanimar y no te va a decir no hagas esto. Si Dios te puso en tu corazón hacer algo en la obra del Señor, tú hazlo. ¿Por qué? Porque hay personas flojas, hay gente perezosa que no le gusta hacer nada en la obra de Dios, pero tampoco dejan que otros lo hagan. Pero yo quiero decirte a ti, si Dios te ha puesto en tu corazón hacer algo, hazlo, porque la bendición va a ser para ti. El perezoso, la perezosa no quieren, su mente no corre para otro lado, están estancados, pero tú, si tú quieres crecer, ir a otro nivel, tú anda, tú camina, que nada ni nadie te detenga. Amén. Algo muy importante son las compañías positivas, las compañías que te dicen sí se puede, tú lo puedes hacer, haces algo para el Señor, te felicito, hiciste buen trabajo, qué sé yo, cosas que tú necesitas hacer es caminar y seguir. Y si hay alguien a tus alrededores que te dice no la vas a hacer, ¿cómo la vas a hacer? Si tu casa está así, si tu esposo está así, olvídate de eso, tú camina, anda, porque Dios tiene un propósito en tu vida. Amén, así es. También es interesante también, pastora, que toquemos el hecho de que tus habilidades también Dios la necesita. Quizás sepas algún oficio, quizás eres plomero, quizás eres electricista, quizás sabes de algo que Dios te permitió que aprendieras. También eso se necesita dentro de la iglesia. También con eso te animo a que le sirvas al Señor. Quizás dirás, pero es que es tan duro, tan difícil. Dios tiene buenos soldados para sus más fuertes batallas. Dios no espera que tú quieras que sea difícil, porque, Dios no espera que tú quieras que sea fácil, porque realmente si fuera fácil, cualquiera lo hiciera. Pero porque es difícil, Dios te eligió a ti, porque tú eres el que tienes la gracia. Tú eres el que tiene el llamado y nadie va a poder hacerte frente. Te animo a que si tú soltaste algo porque era difícil, come on, párate otra vez. Nada es fácil, pero el Señor ha dicho, todo lo puedes en mí, que te fortalezco. Hay pastores que no me agradecen, es que tú no estás llamado a esperar agradecimiento de hombre. La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, porque del Señor va a venir nuestra recompensa. Y yo te puedo testificar, mira, como que lo he vivido de verdad, porque lo he visto, que no hay otra cosa mejor que trabajarle a Dios. Dios sabe pagar, Dios sabe remunerar. Olvídate de que no te reconocí y tú no sabes lo que Dios esté preparando para ti. Así es que te animo a que no sueltes lo que Dios te dio y que si todavía no has comenzado nada, que lo hagas. Es que lo hago y lo hago mal. Todo el que hace algo bien hoy es porque cuando lo hacía mal siguió haciéndolo hasta que se convirtió en bueno. Así es que tú vas a seguir haciéndolo y la práctica te va a llevar a hacerlo mejor y mejor cada vez, ¿verdad, pastora? Eso es así, Yesenia. Mira, vamos a tener que irnos a una brevísima pausa y regresamos concluyendo este programa. ¿Qué te parece? Nos vemos después de estos comerciales. Crecer no importa dónde me encuentre, no importa quién se levante contra mí, no importa lo que digan de mí, crece, no importa el terreno. Dale el aplauso fuerte